Los coches chinos son una realidad. Y aunque los prejuicios siguen muy presentes en la sociedad, lo cierto es que la llegada de cada vez más y mejores modelos al mercado, junto a precios mucho más bajos, está cambiando nuestra forma de comprar coches. Por ello, os proponemos hoy una comparativa que está sobre la mesa de muchos compradores que quieren adquirir un SUV híbrido enchufable. Pues hoy enfrentamos al Toyota RAV4 frente a los nuevos y mucho más baratos BYD Seal U DMI y MG HS PHEV. ¿Queréis ver si están a la altura del RAV4? Pues quedaros a ver este vídeo porque empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. La guerra de precios ha estallado y los SUV híbridos enchufables son una gran prueba de ello. El Toyota RAV4, convertido en la gran referencia de la categoría junto al Ford Kuga, es el rival a batir hoy y también el modelo en el que claramente se han basado BYD y MG para dar vida a sus coches. Estéticamente las diferencias son más que evidentes. El RAV4, pese a su veteranía en el mercado, sigue contando con un diseño moderno y actual, con mucho carácter y capaz de soportar muy bien el paso del tiempo. BYD apuesta por una estética radicalmente opuesta para el Seal U, mucho más elegante y estilizada, y con ciertas pinceladas que recuerdan a marcas como BMW, pero brindando una imagen sofisticada. Y para terminar, el MG HS estrena una imagen cargada de carácter e incluso deportividad, notablemente superior a su anterior generación y muy atractiva en todas sus vistas. En cotas, el SUV de BYD es el que destaca por contar con una mayor longitud y batalla, algo que a priori debería condicionar claramente el espacio interior, pero que más tarde veremos que no siempre es así. RAV4 y HS son bastante similares en cuanto a cotas, aunque nuevamente os adelanto que hay diferencias importantes entre ambos. Y el primero va a ser el Toyota RAV4, donde vamos a empezar hablando sobre materiales, calidad, construcción y ensamblado general de todo el habitáculo. En primer punto, en el RAV4 tenemos una zona superior de un plástico mullido de tacto muy agradable, molduras en símil de aluminio, este tapizado que también es un tejido plástico, es decir, no es piel verdadera, pero tiene un tacto muy agradable que simula muy bien la piel y además tiene este detalle de una costura en color rojo que le da un aspecto también, digamos, de mayor calidad. Una vez que llegamos a la zona inferior es donde aparecen los plásticos duros, plásticos que tienen una muy buena ejecución, que también tienen un muy buen ensamblado, pero que obviamente hacen que la calidad percibida se reduzca algo con respecto a la zona intermedia y superior. En el caso de la consola central ocurre lo mismo. Todo lo que tenemos son plásticos de tipo rígido, duros, está todo muy bien construido a nivel de robustez, a nivel de ejecución de las piezas y de todo lo que es la composición de la consola central. Aquí, por ejemplo, en el reposabrazos también tenemos un material mullido que es plástico, que simula también la piel y que tiene el mismo detalle de la costura para darle ese plus de calidad. Una vez llegamos al volante, pues tenemos un volante que tiene un tacto muy agradable, que también tiene un tapizado en piel que, bueno, no es a lo mejor de tanta calidad como la que tenemos en el salpicadero, es decir, se nota que es una piel más sintética, pero me gusta mucho por el tacto, por la morfología que tiene el propio volante y además por el hecho de que tenemos botones que son totalmente físicos, es decir, tienen un tacto muy agradable, es muy fácil saber lo que estamos tocando en todo momento y además durante la conducción nos permite no tener que estar mirando qué estamos tocando. Y para terminar voy hacia la puerta donde tenemos una zona superior en material símil de piel con un tacto mullido muy agradable, el mismo patrón de la costura en color rojo, símil de aluminio para la moldura del asidero, tacto gomoso y la verdad hasta la zona intermedia baja tenemos ese tacto más agradable que simula la piel y ya en la parte más sufrida, que es la inferior, es donde aparecen los plásticos duros. Así que en términos generales, la verdad que el Toyota RAV4 sí que quizá en esta comparativa no es el coche que ofrezca una mayor calidad en cuanto a materiales, pero la ejecución general, la composición, el ensamblado, el ajuste de todas las piezas, sí que creo que puede ser posiblemente la mejor, porque todo lo que tocamos tiene un tacto muy bueno, está también muy bien ajustado y además no tenemos ningún tipo de crujido ni movimiento de ninguna de las piezas. Nos subimos ahora al coche de BYD, un coche que de primeras nos presenta un diseño bastante diferente a lo que hemos visto en el RAV4, tanto a nivel tecnológico como a nivel de cómo nos envuelve tanto al conductor como el acompañante. Pero centrémonos ahora en la parte concerniente a calidad de materiales y construcción. Para empezar, tenemos un salpicadero construido en un material
blando, un plástico gomoso que es muy similar al que utiliza Toyota, además también tiene un detalle de costura en color negro, y en la zona ya intermedia aparecen los primeros plásticos duros. En este caso es una moldura de negro piano que ya os digo que es bastante sucia y va a ser un imán para las huellas y para los arañazos. Lo que pasa es que está complementada con una moldura muy agradable que es plástico, pero simula muy bien el aluminio cepillado y aquí el aluminio brillante. La verdad que la construcción también es muy sólida en todo cuanto tocamos. Y además aquí aparece un detalle de bastante calidad, que es un símil de piel de muy buen tacto. O sea, no es piel de verdad, pero la verdad que es muy parecida, que tiene además este detalle de costura en color verde que le dan también un aporte de calidad, y además aparece también aquí un extra de moldura de aluminio. Es decir, la consistencia de la consola también es muy buena, se parece mucho a la que nos encontramos en el Toyota RAV4 en cuanto a robustez, en cuanto a empaque, y aquí en la zona intermedia pues aparecen detalles que son llamativos, como por ejemplo es el selector del cambio, que tiene un aspecto como de cristal, que es muy bonito y que está rodeado también de un símil de cristal o piano black, que si bien queda muy bien a la vista, no sé qué pasará esto con el paso del tiempo, porque la verdad que es también un imán para las huellas y para los arañazos, pero a la vista la verdad que da un aspecto mucho más premium que por ejemplo lo que nos ofrece el Toyota RAV4. En cuanto al reposabrazos central, tapizado en símil de piel, también de muy buena calidad. La verdad que sí que en todo lo que son los tapizados creo que este BYD supera a lo que hemos visto en el Toyota. También tenemos el detalle en color verde para la costura. Y una vez nos centramos en el volante, pues sí que tenemos también una piel que es igual que la que tenemos en el salpicadero o los asientos, es decir, es una piel de mucha calidad, de muy buen tacto. Aquí, por ejemplo, la costura es en color negro, por lo tanto, creo que le falta ese puntito que le da el color verde para darle un punto de diferenciación. Todo tiene una consistencia muy importante, es muy robusto, y los botones tienen un diseño a lo mejor algo más convencional, pero también son muy fáciles de manejar, de controlar, muy fácil de saber qué estamos tocando incluso cuando no estamos mirando. Y para terminar, la puerta pues está compuesta la zona superior de un plástico de tipo blando como el del salpicadero. En la zona intermedia está todo tapizado en este símil de piel que es muy agradable al tacto y que está mullido. Además también tenemos otra vez el detalle de la costura en verde, y ya en la zona inferior es donde tenemos pues plásticos rígidos, es decir, plásticos más sufridos que obviamente soportarán mejor el paso del tiempo. Así que en términos generales diría que el BYD supera ligeramente al Toyota RAV4 en cuanto a materiales, por lo menos lo que es la sensación a la vista y al tacto, pero en cuanto a robustez, más o menos estaría al mismo nivel. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues en la zona superior un plástico también mullido, de tacto muy agradable, que simula igualmente la piel, pero no deja de ser un plástico de tipo gomoso, pero me gusta mucho el tacto que tiene y la consistencia. En la zona intermedia tenemos una doble composición. En la parte superior una moldura de piano black con símil de aluminio, que bueno, queda muy bien a la vista como pasaba en el BYD, pero con el tiempo ya os adelanto que todo esto va a acabar lleno de arañazos y huellas dactilares. Por contra, tenemos este tapizado también en símil de piel de muy buena calidad, con costura en contraste en una especie de color naranja negro, que queda muy bien, el tacto es muy agradable y además el ajuste con las diferentes piezas también es muy bueno. Sin embargo, una vez llegamos a la zona inferior, en este caso intermedia inferior, tenemos plásticos rígidos que tanto a la vista como al tacto y al ajuste que tenemos por ejemplo aquí con la guantera, que está muy expuesta, pues ya denotan una aparente bajada de calidad tanto en la construcción como en el propio material. Algo que además también pasa en la moldura central, que es también negro piano y que además ya tiene por ejemplo algún movimiento y que denota, digamos, una peor calidad que la que hemos visto en el Toyota y en el BYD. No es exagerada, pero sí que se nota que estamos un peldaño por debajo. A la hora de evaluar la consola central, pues volvemos a tener un tapizado en piel que vuelven a elevar la calidad, en este caso tanto al tacto de la mano en este caso como de la pierna, porque está un poco mullida y nos permite apoyar y tener un mayor confort a la hora de conducir. Pero en la zona central vuelve, amigos, el piano black, el dichoso negro piano, que ahora mismo que está limpio es precioso, de hecho es un diseño muy limpio, muy elegante, pero ocurre lo mismo, a poco que dejemos las llaves, el tacto, el polvo, o sea, es una zona muy sucia. En el caso del reposabrazos, pues tiene un tacto muy agradable, también está mullido, no tanto a lo mejor como en el BYD o en el Toyota, pero es muy cómodo durante la conducción, y también tenemos un pespunte en el mismo color que vemos en el salpicadero.
A la hora de evaluar el volante, pues tenemos un volante que la verdad a mí me gusta mucho. En primer lugar porque la piel sintética con la que está realizado es muy buena, tiene un tacto muy agradable, muy parecido a la piel real, además tiene dos patrones diferentes que ayudan a tener una mejor sujeción. Es cierto que la forma no me termina de convencer porque no es redondo, es decir, está achatado por la parte de arriba y por la parte de abajo, pero el tacto es un volante muy bueno. La zona central tiene una consistencia buena, está bien construido y los botones tienen un buen tacto. Son todos botones físicos y la verdad que es muy fácil también adaptarse a su funcionamiento y manejarlos durante la conducción. Y para terminar, las puertas. La puerta, en este caso que tenemos aquí, es una doble composición donde tenemos una moldura plástica mullida en la zona superior y en la zona inferior tenemos diferentes molduras en símil de aluminio y este tapizado en piel sintética con la costura en contraste. Hasta que no llegamos a la zona intermedia inferior no tenemos plástico rígido, es decir, la calidad por regla general es buena en términos generales, pero una vez que pasamos en la zona intermedia inferior sí que notamos como la calidad general, tanto al tacto como a la vista, se reduce si lo comparamos sobre todo con los modelos a los que se está enfrentando este MG HS. Así que en definitiva, en términos de calidad de construcción y calidad en cuanto a materiales, yo me atrevería a decir que este MG HS se sitúa por debajo del Toyota RAV4 y a su vez el Toyota RAV4 se sitúa ligeramente por debajo del BYD. El infoentretenimiento se ha convertido en una pieza clave de todo coche nuevo que llega al mercado. Los fabricantes lo saben y por eso cuidan cada vez más este apartado. Dentro del RAV4, un modelo que recordemos es el más veterano de esta batalla 3, nos encontramos con una apuesta sencilla pero bastante completa gracias a las actualizaciones que ha ido realizando Toyota a lo largo de estos años. Tenemos Head-Up Display con proyección sobre el parabrisas, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y sistema multimedia de 10,5 pulgadas. La información se ofrece al conductor de forma sencilla y fácilmente legible. La resolución es buena y es muy fácil hacerse con el manejo de todas las interfaces. Podemos decir que no es el ecosistema más llamativo o capaz, pero sí que es, y con mucha diferencia, el más ergonómico gracias a la presencia de botones físicos para las funciones habituales. Además, en términos de conectividad, cumple con creces al disponer de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. En el BYD Seal U encontramos la propuesta más contundente en el apartado multimedia. Tenemos un Head-Up Display de mayor calidad que el de Toyota, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una enorme pantalla central de 15,6 pulgadas que además es orientable. Si bien la calidad de los gráficos no es tan buena como la que ofrece un Mercedes, el diseño, la resolución y la respuesta de ambas interfaces es superior a la que brinda el RAV4. Por contra, su ergonomía es claramente mejorable por la escasa, por no decir nula presencia de mandos físicos y por el hecho de que la navegación por la interfaz táctil central o por el cuadro de instrumentos no es demasiado intuitiva. Y para terminar llegamos al MG HS, un coche que hace uso de un panel sobre el salpicadero que integra dos pantallas LCD de 12,3 pulgadas cada una, la de la derecha con control táctil. Eso sí, en el HS no podemos equipar Head-Up Display. La calidad de las pantallas en el MG me ha parecido inferior a las empleadas por Toyota y BYD, no así su respuesta o conectividad, pues también tenemos Apple CarPlay y Android Auto. La información sobre la conducción se muestra de forma clara y aunque hay poco margen para la personalización, la experiencia es buena a la hora de interactuar con los diferentes menús en ambas interfaces. En negativo hay que resaltar el mismo aspecto ya visto en el BYD, pues carecemos de botones físicos para regular el clima o el sistema multimedia. Y eso, amigos, se traduce en peligrosas distracciones durante la conducción. ¿Y cómo van de plazas traseras nuestros tres coches de hoy? Pues vamos a verlo empezando por el Toyota RAV4. Su acceso hacia las plazas traseras. Una vez abierta la puerta, me coloco aquí y lo que tengo es un ángulo de puerta que no es el mejor del mercado, pero sí que nos permite, con la anchura disponible, colocarnos en una posición bastante cómoda para poder manipular cualquier cosa del interior, ya sea poner un cinturón de seguridad o nuestro hijo en una sillita para niños. Además nos beneficiamos de que gracias a la altura del coche y a este pilar casi vertical no tenemos nada que nos moleste a la hora de introducir la cabeza desde el exterior. Pero ¿cómo vamos despacio? Vamos para adentro y os lo enseño. Con el asiento del conductor regulado para mi estatura, 1,80 m, ¿cómo vamos de espacio libre? Pues
Los pies puedo meterlo sin ningún problema debajo del asiento, y eso que está situado en su posición, que es también la más baja. Para las rodillas, pues me quedan unos 8 o 9 dedos para poder tocar el respaldo. Un respaldo que además es bastante blando, lo cual nos permite que incluso tocando no sea incómodo para realizar cortos trayectos para personas de elevada estatura. Para los hombros, la verdad que también voy muy cómodo, sin tocar ni el pilar ni la puerta. Y para la cabeza aún me quedan unos 3 dedos hasta tocar con el techo. Y eso es así porque este techo está rebajado, ya que también tenemos un techo de cristal que hace que toda la parte inferior esté más reducida de lo que sería una versión sin techo de cristal. ¿Qué pasa con la plaza central? Pues me muevo a ella y os voy contando. Bien, una vez situado, lo que tenemos es, en primer lugar, los pies. Los pies tenemos que llevarlo en una posición algo más elevada, que también nos obliga a tener una mayor inclinación para la rodilla, es decir, no es una posición tan natural. No tenemos un suelo plano, pero en su defecto tenemos una plataforma plástica que permite que incluso yo con un 45 de pie pueda situar mis pies y así no tener que estar ocupando el espacio de los pasajeros laterales. En lo relativo al asiento en sí, pues es relativamente cómodo. No es el mejor asiento, ni mucho menos es como las plazas laterales, pero no es nada incómodo. Y el respaldo sí que es bastante duro, es decir, aquí una persona de mi envergadura y mi estatura y con mi edad, por decirlo de algún modo, podría hacer viajes de corta, media distancia, pero no mucho más, ya que la comodidad es relativa. Y en cuanto a altura, pues me queda un dedo, no llega a 2, es decir, aquí más de 1,80 m, en la plaza central imposible. En las plazas laterales incluso 1,90 m podrían viajar sin ningún problema. Y la plaza central yo la recomendaría únicamente para niños o para personas de pequeño tamaño o pequeña envergadura, si quieren viajar aquí 3 adultos. Y para terminar, hablemos de amenidades, esas ayudas al confort para las personas que van a viajar aquí en las plazas traseras. Y empezamos por el culpable de que el respaldo de la plaza central sea tan duro, que es un reposabrazos de tamaño generoso y con doble portabebidas integrado. También tenemos asientos calefactables para las plazas laterales, que se activan aquí en la puerta. Y además tenemos aireación independiente, 2 canales, aunque no es un climatizador, es decir, todo va a depender de la temperatura y el caudal que tengamos regulado en las plazas delanteras, y también doble puerto de carga USB tipo C. Y ya para terminar, tenemos 2 bolsillos aquí tras los respaldos. Y estas serían, por lo tanto, las plazas del Toyota RAV4. Vamos ahora con el BYD. Así es la apertura, el acceso de este BYD Seal U a las plazas traseras. Y yo creo que veréis por vosotros mismos, lo primero, que el ángulo de la puerta es mayor que la vista en el RAV4 y que además la anchura disponible también es superior, lo cual hace que sea todavía más cómodo manipular cualquier cosa del interior desde una posición externa. En este caso tenemos un pilar C que está más inclinado, pero gracias a la anchura, a la altura y al ángulo de puerta tampoco supone ninguna dificultad para poder introducir medio cuerpo desde el exterior y así manipular un cinturón de seguridad o una sillita para niños. Pero ¿cómo vamos despacio? Vamos para adentro y os lo muestro. Con el asiento del conductor regulado para mi estatura, 1,80 m, el espacio disponible en este BYD Seal U ya os digo que es mejor que el que hemos visto en el modelo de Toyota. Podemos meter también los pies sin problemas debajo del asiento, que también está en su posición más inferior. También tenemos 8 o 9 dedos hasta llegar a tocar al respaldo que además también está recubierto de forma mullida y con un tejido que nos permite incluso apoyarnos sin que sea algo, digamos, incómodo. Para los hombros también vamos bastante holgados sin tener que tocar ni el pilar ni la puerta, y para la cabeza aún nos quedarían unos 2 dedos hasta llegar a tocar el techo que igualmente está rebajado, ya que tenemos una superficie acristalada que obliga a que el mecanismo se coma parte de la altura libre. En el caso de la plaza central, el moverse por este habitáculo es mucho más sencillo que lo visto en el RAV4. Tenemos más espacio para los pies y además un suelo que es totalmente plano. Esto significa que podemos poner las piernas juntas, podemos incluso abrirlas un poquito más en esta plaza central sin tener que molestar a nadie que esté situado en los laterales. Me cabe el pie sin problema. El asiento es muy cómodo, llevamos una posición más natural para las piernas, es decir, el ángulo no nos obliga a ir tan levantados como pasaba en el RAV4, y además
El respaldo, aunque también es duro, sí que os adelanto que es también más cómodo que lo visto en el RAV4. Y para la cabeza aún nos quedan 5 dedos hasta tocar el cristal. Así que hablamos de una plaza central, la verdad, bastante buena y que no es habitual encontrar en esta categoría. Es decir, es una plaza central que puede utilizarla perfectamente un adulto, aunque sí que es verdad que estaremos limitados por la anchura disponible. Por aquí, 3 adultos podrían viajar medias y largas distancias siempre y cuando no tengan demasiada envergadura. Y vuelvo aquí para hablaros de amenidades, pero antes de ello quería hacer un matiz, y es que de este BYD una de las cosas que me está sorprendiendo es que la configuración de los asientos, de la espuma que tienen, del diseño, del material empleado, hace que sean asientos blandos, muy cómodos, y en esta comparativa de lejos son los más cómodos. Y dicho esto, amenidades. En primer lugar, un reposabrazos central de un tamaño también generoso con doble portabebidas que está totalmente integrado en el asiento. También tenemos doble aireador donde podemos modificar el flujo y la dirección del mismo, aunque no la temperatura ni el caudal. En este caso, igualmente, vamos a depender siempre de lo que ocurra en el climatizador central. Y para terminar tenemos doble puerto de carga USB tipo C, además de 2 bolsillos en los asientos. Aquí, a diferencia del RAV4, no tenemos posibilidad alguna de calefactar los asientos. Y para finalizar el apartado de plazas traseras, vamos con el MG HS. El acceso disponible es muy bueno, tan bueno por lo menos como el del BYD y superior al que hemos encontrado en el Toyota RAV4. Tenemos un buen ángulo de puerta, que tampoco son 90 grados, pero que sí, combinado este ángulo de puerta con una muy buena anchura, os la enseño mejor a cámara para que la veáis, nos permite tener una posición muy cómoda para manipular cualquier cosa del interior, incluso teniendo esta caída más pronunciada del pilar C. Desde esta posición, incluso desde el exterior, lo que siempre os digo, manipular un cinturón de seguridad, una sillita para niños es muy sencillo. Y dicho esto, vamos para adentro y os muestro qué tal vamos despacio. Pues como he empezado todas las veces anteriores, con el asiento del conductor regulado para mi estatura, 1,80 m, el espacio disponible es muy bueno. Ya os adelanto que me atrevo a decir que es el mejor de esta comparativa, por lo menos en lo referente a espacio disponible. Tengo un hueco muy grande para meter los pies debajo del asiento, que también está en su posición más inferior. Para las rodillas me sobran 10-12 dedos y además también igual tenemos una superficie acolchada y muy mullida para que incluso tocando el respaldo podamos viajar cómodamente. Para los hombros también tengo mucha anchura, es decir, no tengo que estar ni apoyado, ni tocando ni el pilar ni la puerta. Y para la cabeza, en este caso, tenemos 2-3 dedos, no llega. Y eso que no tenemos aquí ningún techo de cristal. Así que, como os decía, creo que en términos de espacio libre, espacio disponible, en este MG HS es donde encontramos la que posiblemente sea la mayor comodidad para viajar holgadamente en las plazas traseras. ¿Qué ocurre con la plaza central? En primer lugar, un dato importante. Volvemos a tener aquí un resalto en el piso del habitáculo, es decir, no es plano. Sin embargo, a diferencia del Toyota, este resalto nos permite acomodar mucho mejor los pies, es decir, tenemos aquí, incluso para un 45 de pie como el que tengo yo, sigo teniendo mucho espacio libre y puedo recoger los pies para no molestar a las plazas laterales. Aún así, tenemos el inconveniente que no encontrábamos en el modelo de BYD, y es que al pasajero de la plaza central le obliga a ir con las piernas mucho más reclinadas, lo cual hace que el viaje sea mucho más incómodo. El asiento es muy cómodo y el respaldo es muy duro. Y para terminar, el espacio disponible para la cabeza son 2 dedos. Así que, bueno, aquí podría viajar un adulto, viajes cortos de media distancia, pero sobre todo si no tiene mucha envergadura para que así no tenga que estorbar a las plazas laterales. Y ahora pasemos a ver cómo vamos de equipamiento de confort para estas plazas traseras. En primer lugar, tenemos un reposabrazos de tamaño también generoso y con doble portabebidas integrado, que es el culpable de que el respaldo del pasajero central sea tan duro. También tenemos doble aireador, aunque tampoco se puede ni modificar la temperatura ni digamos la potencia del ventilador. Todo va a depender de la regulación que tengamos en el climatizador principal que controlan las plazas delanteras. Además tenemos doble puerto de carga, en este caso USB tipo A, y para terminar
doble bolsillo, uno detrás de cada respaldo. Tampoco tenemos posibilidad ninguna de poder instalar asientos laterales calefactables. Hablemos de maleteros, comenzando por el Toyota RAV4, donde tenemos apertura totalmente eléctrica del portón, descubriendo así un volumen de carga que es de 520 litros. También tenemos una cortinilla enrollable y que se puede extraer de una sola pieza en todo el conjunto, lo cual facilita mucho el poder quitarla cuando queramos aprovechar todo el espacio disponible en este maletero. La boca de carga muy ancha y muy alta, es decir, tenemos un espacio muy fácil de utilizar y que además tiene una boca de carga que está situada en una posición relativamente baja para que nos permita introducir y extraer objetos con muchísima facilidad. Las formas son muy cuadradas y regulares, ideales para aprovechar todo el espacio disponible, y además el piso está totalmente enrasado con la boca de carga. Otro punto positivo, el hecho de que tenemos un doble fondo que Toyota ha dedicado a guardar los cables de recarga. El espacio de carga se puede ampliar abatiendo los respaldos traseros en proporción 40-60 y además también podemos arañar algún litro extra sacando provecho de esa capacidad que tienen los respaldos para ser inclinados en diferentes posiciones. Y para terminar, amenidades, ya que en este maletero tenemos diferentes ganchos para sujetar la carga, además de tener iluminación LED y doble toma de corriente. Turno del maletero del BYD Seal U. Lo primero que nos encontramos es apertura totalmente eléctrica, para descubrir un volumen de 425 litros, lo cual es una cifra notablemente inferior que la vista en el Toyota RAV4. Lo que sí tenemos, una cortinilla de material textil que es enrollable y totalmente extraíble gracias a que está insertada en un único módulo. La boca de carga es también ancha y alta, pero igualmente es inferior a la que nos ofrece el SUV japonés. La boca de carga está situada además en una posición algo más elevada, lo cual relativamente nos dificulta más el hecho de introducir o extraer objetos, y además el piso del habitáculo, en este caso del maletero, tiene unas formas más irregulares, porque por ejemplo en el lateral izquierdo tenemos aquí un hueco bastante profundo y además tenemos diferentes formas para aprovechar bien el espacio disponible, ya que el suelo, en este caso lo que tenemos aquí es un doble fondo, pero no es para los cables de recarga que siempre vamos a tener que llevar en estas maletas, sino que lo que tenemos aquí es un curioso artilugio, que muchos diréis, pero bueno, ¿esto para qué es? Pues no deja de ser una regleta para poder sacar provecho de la función V2L que tiene este coche, es decir, podemos extraer la energía de la batería del sistema híbrido para alimentar consumidores externos, como puede ser, por ejemplo, una cafetera, un portátil o lo que queramos. Eso sí, esta función me gusta mucho, pero me habría gustado más que este hueco que tenemos aquí fuese para evitar tener que llevar los cables de recarga siempre perdidos por aquí. Además, tenemos la posibilidad de ampliar el espacio de carga abatiendo los respaldos en proporción 40-60 y arañando unos litros más, aprovechando la capacidad de regulación de la inclinación de estos respaldos. Y en cuanto a amenidades, pues la verdad que este coche va bastante justito, porque lo único que tenemos aquí son iluminación LED en ambos lados. Y terminamos obviamente con el maletero del MG HS híbrido enchufable. Tenemos apertura totalmente eléctrica y el volumen de carga que aparece es de 441 litros, lo cual también es un volumen de carga que es superior al que ofrece el BYD, pero también notablemente inferior a lo que ofrece el Toyota RAV4. También tenemos un sistema muy similar para la cortinilla, en este caso de un material textil más resistente, pero que también es enrollable y extraíble por completo gracias a usar un único módulo que nos permite que con una sola pieza podamos eliminar la cortinilla al completo. La boca de carga, pues ya digo que es una boca de carga suficientemente amplia como para facilitar cualquier manipulación del maletero, pero es la más reducida tanto en altura como en anchura. Eso sí, las formas de este maletero son muy regulares, muy similares a las del Toyota, y aunque tenemos huecos en los laterales, sí que nos permiten modular muy bien el espacio de carga disponible. El piso del maletero está prácticamente enrasado con la boca de carga, una boca de carga que en este caso es la más elevada de toda la comparativa, lo cual, como siempre os digo, hace que sea un poquito más difícil y un poquito más engorroso introducir y extraer objetos, sobre todo cuando tenemos que levantarlos del suelo y son muy pesados. Para terminar,
El espacio de carga disponible en este caso también se puede ampliar gracias a la posibilidad de abatir los asientos traseros en proporción 60-40, aunque eso sí, aquí no podemos arañar más litros ya que los respaldos no tienen regulación ninguna en cuanto a inclinación. Y lo último que os quería contar es lo que tenemos bajo el piso de carga. Un suelo de carga que tenemos aquí un módulo que está totalmente cerrado, pero que sí que tiene un espacio dedicado para llevar los cables de recarga. Y esto me parece algo fundamental para poder sacar todo el provecho a un maletero y no tener, como ya decía en el caso del BYD, los cables de recarga dando vueltas todo el día por el maletero, lo cual hace que tengamos menos espacio de carga útil y también que sea más engorroso a aprovechar el espacio disponible. Y para terminar, hablemos de amenidades, o mejor dicho, de no amenidades, ya que lo único que tenemos, como pasaba en el BYD, es un MGH que solo tiene en el maletero iluminación, en este caso en uno solo de los laterales. Llegamos a un momento clave en esta comparativa. Ha llegado el momento de saber cómo es la conducción de estos tres SUV híbridos enchufables. Pero antes de ello hay que saber a qué nos enfrentamos, pues aunque el planteamiento es el mismo, las diferencias mecánicas entre los tres coches que estamos probando hoy son más que importantes. Para empezar, lo primero que debemos tener en cuenta es que el modelo BYD es el único disponible en dos configuraciones en relación a la potencia y la tracción, lo cual le permite adaptarse a un abanico más amplio de compradores. Del mismo modo, el MG HS es el que promete mayor autonomía eléctrica de serie, al igual que más potencia, si bien solo está disponible en configuración de tracción delantera 4x2. Por su parte, el Toyota juega el papel de favorito en eficiencia con un sistema híbrido sobradamente conocido y evolucionado, que añade tracción total de serie y con más de 300 caballos, pero cuya batería y recarga son las menos capaces en esta comparativa. Sin embargo, como la teoría es una cosa y la práctica es otra muy distinta, ha llegado el momento. Pongámonos en marcha para ver en qué se traducen todas estas cifras. Arrancamos el apartado de conducción con el Toyota RAV4, que hoy juega el papel de referencia de la categoría para ver hasta dónde llegan sus rivales en esta comparativa. Y creo que la categoría de referencia se la ha ganado a pulso este Toyota RAV4. Y es que en cuanto a mecánica híbrida enchufable, sigo considerándola que es la mejor. Este Toyota juega la ventaja de ser el fabricante que tiene más trayectoria y más experiencia a la hora de poner a punto una mecánica híbrida como esta. Tenemos una potencia que supera los 300 caballos, una autonomía que en condiciones reales de uso es fácil verla por encima de los 60 kilómetros y un consumo que, incluso agotando la batería, lo normal es que se mueva en torno a los 6,5 litros a los 100. Por lo tanto, es un coche muy eficiente para el tamaño, para el peso y para ser un híbrido enchufable, porque os recuerdo que por regla general, cuando hablamos de coches híbridos enchufables, una vez que se agota la batería, es decir, una vez que no tenemos el respaldo de la batería ni el respaldo de esa autonomía eléctrica que nos brinda la capacidad de la batería, suele dispararse el consumo. Y eso es algo que con este coche no pasa. Dicho esto, a nivel de conducción, el Toyota RAV4 me parece un vehículo cuya puesta a punto, cuya forma de funcionar está diseñada como para agradar a todos los públicos. No es un coche que destaque por el confort excesivo, es decir, es un coche cómodo, es un coche que sirve para viajar, es un coche que de verdad cualquier conductor se va a sentir muy bien al volante, igual que los pasajeros, pero por ejemplo en esta comparativa vais a ver que es un coche que se sitúa en un término medio, es decir, no es ni el coche con la puesta a punto más dinámica, ni tampoco el coche con la puesta a punto más confortable. Podemos variar los modos de conducción, tenemos tres modos, Eco, Normal y Sport, y ahí realmente lo que modificamos es la respuesta del sistema propulsor. También tenemos la capacidad de regular en diferentes modos la regeneración mediante levas en el volante, que para mí es un extra que sí considero importante. Y además, en este caso, al ser una versión que tiene tracción 4x4, además de la ventaja que tiene el sistema 4x4 per se, que tenemos un motor eléctrico en cada eje, lo cual puede ser algo muy importante si vamos a utilizar este coche en zonas con nieve, con abundante lluvia o incluso para salir del asfalto. Además tenemos un modo específico para conducción off-road, lo cual permite optimizar el agarre. Así que eso es algo a tener en cuenta porque precisamente en esta comparativa el MG no tiene esa posibilidad, es decir, es un coche que siempre podremos comprar en configuración 4x2, mientras que el modelo de BYD sí que podemos comprarlo en versión 4x2 o 4x4. Y volviendo a la conducción en sí,
Es un coche que también me gusta por el aislamiento que tiene. Sin ser el mejor, tampoco es un coche muy agradable. Incluso en el modo 100% eléctrico que estamos circulando en este momento, con el motor gasolina totalmente apagado, es un coche muy agradable porque el sonido que llega del exterior es reducido. Quizá a lo mejor la aerodinámica sí podría estar un poquito mejor trabajada, pero en términos generales, vuelvo a decir lo mismo, es un coche que está bien conseguido en un punto neutro, en un punto de equilibrio, y pese a la veteranía que tiene este coche, que de hecho en un año, año y medio conoceremos su relevo generacional, creo que sigue siendo la referencia en su categoría. Por lo tanto, creo que es el momento de ver cómo se las ha ingeniado MG y BYD para plantar cara a la que es la referencia dentro de los SUV de tamaño medio y motorización híbrida enchufable. Cambiamos de montura y nos ponemos al volante del BYD Seal U DMI. ¿Qué ofrece este coche? Para empezar, tiene un sistema híbrido que es bastante diferente a lo que ofrece Toyota. Es un esquema que parte de un 1500 atmosférico en este caso, pero que puede ser turboalimentado si nos vamos a la versión más potente que tiene disponible este Seal U DMI. Porque en esta configuración ofrece 218 caballos, pero en la configuración 4x4, que además añade un motor eléctrico trasero, la potencia supera los 320 caballos. Además, según el equipamiento y la capacidad de la batería, también cambia no la potencia máxima, pero sí las prestaciones y la autonomía eléctrica máxima que podemos hacer bajo ciclo WLTP de homologación. Nos movemos entre los 70, 80 y hasta 125 kilómetros de autonomía. En este caso, que es la versión normal, la autonomía real que podemos hacer con este coche ronda los 60 kilómetros y el consumo los 7 litros. Por lo tanto, es un motor que es bastante eficiente para el peso, para el tamaño que tiene este coche, pero se queda por detrás de lo que nos brinda el Toyota RAV4. Si bien es verdad que Toyota lleva muchos años y tiene mucha experiencia evolucionando su mecánica híbrida, que en este caso es híbrida enchufable, pero me pasa igual que con el Toyota. Este BYD es de los pocos coches híbridos enchufables que sí recomendaría comprar por el hecho de que incluso cuando no tenemos energía en las baterías, el consumo no se dispara. Y eso me parece algo muy importante porque aunque tengamos un punto de recarga en casa, seguramente más de una vez tengamos que viajar sin autonomía eléctrica. Y realmente cuando eso pasa en otros híbridos enchufables se dispara el consumo de tal modo que echa por tierra toda la eficiencia que tiene la planta híbrida. Pues bien, pues eso no pasa aquí. Además os digo una cosa, lo bueno que tiene este BYD es el hecho de que lo podemos comprar en dos niveles de potencia, porque el Toyota y el MG en las versiones híbridas enchufables se conforman con una única motorización que es muy potente, que tiene muy buenas prestaciones, pero en este caso pues tenemos una variante 4x2 que es la que estamos probando hoy porque no estaba disponible la 4x4, pero con esos más de 200 caballos creo que tiene ya un comportamiento y unas prestaciones más que suficientes. Además tenemos 4 modos de conducción para modular el comportamiento de la respuesta del propulsor y la verdad que tiene una potencia y una respuesta que yo considero más que suficiente, tiene bastante energía, algo por debajo de lo que ofrece MG y Toyota en este caso, pues sí, pero para los que quieran más siempre tienen la versión de más de 300 caballos y tracción 4x4. Además tenemos 2 modos para regular la regeneración. ¿Me gustaría que tuviese levas? Pues sí, porque la verdad que después de probarlo en el Toyota yo creo que es lo más recomendable, además de que tuviera también más modos de regeneración. Y en cuanto al comportamiento general del coche, pues os diré algo. En esta comparativa es claramente el coche más confortable, es el coche más cómodo. Para mí es la mayor recomendación, o mejor dicho, la mejor recomendación de compra para aquellos que buscan un coche muy cómodo, confortable, que vayan a hacer viajes, que vayan a circular por firmes muy bacheados, porque por suspensión, por acústica, por aerodinámica y también por el propio asiento y el tarado general del chasis, es un coche que es muy cómodo. O sea, me parece que es un coche que se nota que está pensado para ofrecer un tacto de conducción muy filtrado y donde nada perturbe a los ocupantes, pero nada de verdad. Es cierto también que a la hora de, por ejemplo, abordar una carretera con más curvas, con más cambios de morfología del terreno, se nota un coche donde las inercias se hacen más perceptibles. Pero por todo lo demás creo que es un coche que para quien tenga la prioridad del confort, creo que es la opción más recomendable de esta comparativa. Por contra, para personas a lo mejor que valoren un poquito más la experiencia de conducción y quieran una conducción algo más deportiva, incluso en la configuración del modo Sport, es un coche que se nota que, ya digo, la suspensión es blandita, la dirección está muy desconectada y además, por ejemplo, creo que también debería a lo mejor calibrarse mejor el tacto del freno,
porque en comparación con el MG y el Toyota, no me termina de convencer el tacto de freno que tiene este coche, al igual que con la dirección, porque está a lo mejor demasiado desconectado y es demasiado artificial. Eso sí, para viajar, el BYD Seal DMI me parece claramente la mejor opción. Las características de este MG, bastante similares a lo que nos hemos encontrado a sus rivales de hoy. Tenemos una mecánica híbrida enchufable, en este caso la configuración que tenemos parte de un motor 1500 turbo gasolina, desarrolla una potencia máxima superior a los 300 caballos y además cuenta con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Con ello, promete una autonomía superior a los 100 kilómetros en modo eléctrico, una autonomía que puede superar, igual que pasa con el BYD, los 1000 kilómetros de autonomía global, pero que en modo eléctrico, en condiciones reales de uso, se va a mover en torno a los 75-85 kilómetros máximo, dependiendo un poco del estilo de conducción. En cuanto al consumo, pues nos pasa igual que con el BYD. ¿Es un coche eficiente? Pues en términos generales sí, pero se queda un peldaño por debajo tanto del BYD como del Toyota. El Toyota claramente es el que tiene el motor híbrido más eficiente, tanto en modo eléctrico como en modo híbrido. Este coche, por ejemplo, lo normal es que se mueva más cerca de los 7,5 litros en conducción mixta sin batería. Con batería también se nota que trabaja mucho mejor la energía, pero en esta comparativa es claramente el menos eficiente de todos. Pero hay algo que merece la pena destacar en este coche, y es que el salto que ha dado MG de la anterior generación a esta generación es muy importante, tanto en la mecánica, que por prestaciones es muy superior, como por la eficiencia del propio motor y por el comportamiento global del coche. O sea, parece que estamos varias generaciones por encima de la anterior. Es mucho mejor en todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, pero también en conducción. De hecho, os voy a decir algo. Teniendo en cuenta cómo va este coche, creo que dinámicamente es el que más me ha gustado de todos, porque os decía que el BYD era posiblemente el más cómodo, es decir, que tiene el talante más cómodo para ser usado en cualquier circunstancia. El Toyota RAV4 pues tenía ese equilibrio entre lo que viene a ser un coche cómodo y un coche, digamos, para el día a día, pero sin llegar al exceso a lo mejor que tiene el BYD. Pues aquí tenemos tres modos de conducción, pues en cualquiera de ellas tenemos un coche que dinámicamente responde muy bien, tanto por puesta a punto de suspensión, como por dirección, como el tacto de freno. Además tenemos dos modos de regeneración, como pasa con el BYD. Echo de menos las levas en el volante para regular esos modos de regeneración que nos permitirían adaptar mucho mejor la conducción, pero al final me quedo con la puesta a punto y con la conducción que ofrece este coche, por lo menos con este comportamiento. A la dirección solo le pediría dos cosas: algo más de información, porque aunque me parece mejor que la de Toyota y la de BYD, tiene ese punto de filtrado del exterior que es perceptible, y además el diseño del volante, que no termina de convencerme, el que está achatado tanto por arriba como por abajo. El tacto de freno también me ha gustado más que el que hemos encontrado en el BYD. Y a nivel de aislamiento, pues claramente queda por debajo del BYD, tanto en suspensiones, porque es algo más seco, como a nivel de aislamiento acústico, tanto aerodinámico como de rodadura. Aún así, os diré que está mejor hecho que el que ofrece el Toyota RAV4, por lo menos en este acabado y en esta configuración. Por lo tanto, creo que MG ha hecho muy bien sus deberes, creo que ha evolucionado muy acertadamente este HS, sobre todo en esta versión híbrida enchufable, que la considero, por el precio que tiene, obviamente la mejor de la gama. Es verdad que es más cara que el motor gasolina, pero creo que tiene una relación calidad-precio que es la mejor de esta comparativa por mucha diferencia, y además creo que es un producto mucho más redondo y sobre todo que es capaz de plantar cara sin ningún miramiento al Toyota RAV4. Así que, amigos, creo que queda claro, creo que BYD y MG han hecho los deberes como debían hacerlos y son muy claras referencias también dentro de su categoría. Son las alternativas que hay que tener en cuenta a día de hoy si te estás planteando la compra de un sub híbrido enchufable y hasta ahora no veías más que un Ford Kuga o un Toyota RAV4. Ya sabemos lo que miden, el equipamiento que traen y cómo es su conducción. Pero, ¿qué ocurre cuando toca pasar por caja a la hora de comprarse cualquiera de estos coches? Pues que la diferencia de precios con respecto al Toyota es muy, pero que muy abultada. A sabiendas de que los fabricantes chinos tienen la difícil tarea de ganarse al público y que su imagen de marca está aún por hacer en mercados como el español, tanto BYD como MG han apostado por el precio como principal argumento de ventas,
aplicando generosos descuentos y promociones en el precio final de sus coches. De este modo, comprarse un BYD CLU DMI o un MG HS PHEV supone ahorrarse entre 8 y 12.000 euros con respecto al Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Comprarse un coche chino. He ahí la cuestión. La diferencia de precio es más que abultada. El peso, tanto imagen de marca, también. Al igual que lo es el diseño, la tecnología y la garantía que hay detrás de cada fabricante. Pero la realidad es que si nos centramos en el producto, a lo largo de esta comparativa de hoy hemos vuelto a ver por qué el Toyota RAV4 sigue siendo la referencia en su categoría, aunque también como MG y BYD han conseguido crear dos SUV capaces de medirse al Toyota RAV4 sin ningún problema. Así que ahora os toca decidir a vosotros, con vuestro dinero y con este plantel, ¿con qué coche os quedaríais?